Bueno, el día de hoy vamos a partir con el capítulo 6. Recuerden que los primeros capítulos nos hablan, el capítulo 1, versículo 19, nos habla de la cronología del libro de Apocalipsis, las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esta. ¿Ya? A partir del capítulo 4 nosotros nos encontramos en esa concepción futura de las cosas que serán después de esta. Ahora bien, los primeros, el capítulo 4 y el 5 nos hacen un recorrido por la visión que tiene inicialmente el apóstol Juan del trono de Dios, lo describe con sus seres vivientes, con sus 24 ancianos, con todos los elementos y personajes que él puede ver ahí. Y el capítulo 5 específicamente trata acerca de nuestro Señor Jesucristo, representado por supuesto como un cordero inmolado, pero a la vez con un poder, ¿no es cierto?, de los 7 cuernos y de los 7 ojos que representan el espíritu o la plenitud del espíritu de Dios. Entonces son esas, entre comillas, esas analogías, perdón, esas supuestas contradicciones que pueden ocurrir, ¿no es cierto?, que tenemos un cordero pero que también es un león. Entonces esa dualidad que se ve específicamente no solamente en el libro Apocalipsis, sino que a lo largo de toda la Escritura, que uno tiene que morir para vivir, en fin, ¿no es cierto?, dar para recibir, en fin, todos estos que son aspectos que para nosotros como cristianos son relativamente naturales, pero que obviamente van en contra de lo que es el pensamiento natural del mundo. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 6, que nos va a hablar acerca de estos personajes que son los jinetes del Apocalipsis. Son 4, ¿no es cierto?, y que encontramos su paralelo con el capítulo 24 de Mateo, ¿ya? Entonces necesito que por favor leamos el capítulo 6 de Apocalipsis, lo vamos a leer completo, para ir, por supuesto no lo vamos a tratar completamente hoy día, pero dejarlo leído inicialmente. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, «Ven y mira». Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, «Ven y mira». Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero,
porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ya. Bueno, de aquí en adelante, lo anterior fue una descripción del trono, más bien estático en el capítulo 4, y el capítulo 5 nos habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo es el que Él gana, ¿no es cierto?, esa posición, y por medio de esa posición nos puede redimir, y todos les rendimos culto, honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Pero de aquí en adelante la escena cambia otra vez del cielo a la tierra. Capítulo 6, versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de mando: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco. Es decir, ahora Juan, ¿no es cierto?, vuelve su mirada hacia los eventos que van a ocurrir en la tierra. ¿Estamos? Entonces, esos eventos que van a ocurrir en la tierra están determinados por la aparición de estos 4 jinetes, y para que nosotros nos hagamos un pequeñito esquema, ¿no es cierto?, tenemos primero estos 7 sellos. Cuando llega al 7º sello, que es un capítulo completo, se nos abre en 7 trompetas, ¿ya? Y a su vez, cuando llegamos a la 7ª trompeta, se abre o aparecen 7 copas de ira, ¿ya? Todo esto va sucediendo con una cronología muy acelerada, ¿ya? Porque recordemos que el periodo de tiempo en que se suceden estos eventos, si nosotros lo canalizamos a través de la cronología nuestra, son 7 años, ¿ya? Ya sabemos de dónde vienen esos 7 años. Solamente para hacer un pequeño recuerdo. Ahora, iríamos a Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 20 al 27. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Pausa. Recuerden esta profecía, la analizamos tiempo atrás, ¿no es cierto? Esta profecía es súper importante. Bueno, todo el libro de Daniel de alguna manera nos lleva a esto, pero específicamente estas profecías que están descritas, dice claramente, estás determinado, aquí no existe la iglesia, no está, Israel está cautivo, ¿no es cierto? Y entonces Dios le está dando una promesa a Daniel sobre su pueblo, que en ese entonces, podríamos decir nosotros, no era pueblo porque se encontraban cautivos en Babilonia, pero le dice que 70 semanas, recuerden que son 70 semanas de años, que los hebreos, la palabra Shabúa, son séptimos, entonces ellos tienen semanas de días, que termina con el Shabbat, semanas de años, ¿no es cierto?, que terminan con el año de que se deja descansar la tierra, y semanas, ¿no es cierto?, del jubileo, que son 50 años o 49 años, el año 50. Entonces, eso es bien importante. Es lo que está diciendo acá, que hay 490 años que están determinados sobre la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. Esto no compete a la iglesia, ¿ya? Esos 490 años se cuentan a partir de la salida del decreto, ¿no es cierto?, de Jerjes de reconstruir los muros de Jerusalén y hasta la entrada triunfal de Jesús. Esas son 483 años, ¿ya? Y ahí es cuando nosotros encontramos que faltan estos 7 años que están determinados sobre Israel y Jerusalén. La iglesia no tiene parte en eso como concepto, ¿no es cierto? Nosotros por eso es que hablamos que ocurre acá el rapto, ¿ya? Y para que se manifiesten esos 7 sellos, la iglesia ya no está, porque esos 7 sellos tienen que, entre otras cosas, ver con el fin del plan de Dios para la nación de Israel, ¿ya? De Israel. Entonces, continúa.
Por eso le vamos a dar una lectura relativamente rápida, porque esto ya lo vimos. Y ungir al Santo de los Santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Después de las 62 semanas, es decir, la muerte y resurrección de Jesucristo, no ocurren dentro del lapso de estos 483 años. El concepto Mesías príncipe se considera cuando Jesús entra en Jerusalén, cuando dicen Hoshana, que es Yoshaná, ¿no es cierto? Significa Jehová salva ahora. Proféticamente los judíos lo proclaman como ¿quién es? El Mesías, ¿ya? Pero después de esas 62 semanas, más 7, que serían 69, 7 que es entre la salida del decreto y la reconstrucción de los muros de Jerusalén, vale decir 49 años, se reconstruye la ciudad y el muro, y después de eso pasan 62 semanas de años hasta la entrada triunfal de Jesús. Después de la semana 62 ocurre la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿ya? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso ocurrió el año 70 después de Cristo, ¿no es cierto?, cuando finalmente Jerusalén es destruido, ¿no es cierto?, y comienza el periodo de la gran diáspora judía que concluye el año 1948 del siglo XX, ¿ya? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y por otra semana, vale decir, y por otros 7 años, confirmará, ¿quién? ¿Quién confirmará? No, lean el contexto. ¿De quién está hablando? De Israel, ¿no es cierto? De Israel. ¿Confirmará el pacto con quién? Con muchos, o sea, con todos los demás. Para que haya sacrificio y ofrenda, ¿qué tiene que estar en pie? El templo, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que es un periodo que todavía no existe. ¿Por qué? Porque todavía no hay templo. Ya se podía dar a partir del año 1948. ¿Por qué no se podía dar antes? Porque Israel no era una nación y con quién iba a firmar un pacto si eran una diáspora gigantesca. ¿Ya? Por lo tanto, todos esos elementos son importantes. Cuando está hablando de que se va a cesar el sacrificio y la ofrenda, significa que, si hubiese dicho ofrenda solamente, podríamos pensar en una sinagoga. Pero como es sacrificio, ¿no es cierto?, tiene que haber un templo, tiene que haber un lugar santo, un lugar santísimo, en fin, todo lo que implica la disposición del templo. ¿Sí? Ya, ¿e Israel con? Israel, muchos, ¿no es cierto? Pero obviamente, ¿quién va a lograr? Porque volvamos un versículo más atrás de Daniel. Ahí está. El pueblo de un príncipe que ha de venir, es decir, futuro, en ese momento, ¿no es cierto? Todavía para nosotros. Ese pueblo, sabemos que va a ser el imperio romano, pero, ¿recuerdan ustedes la estatua de Nabucodonosor? Ahí está, ¿no es cierto? Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Pero al final hay un quinto que es hierro y barro. Ese es el reino que estamos esperando, que va a tener la fortaleza de Roma, pero también va a ser débil. ¿Ya? Entonces, geográficamente se está refiriendo a que de ese reino va a salir este anticristo, que es el que va a lograr que se confirme este pacto. Y usa la palabra confirmar, porque supuestamente el pacto ya existe. Israel, desde el nacimiento como nación, ha tenido 3 posibilidades de paz, entre comillas. La primera fue los tratados de Camp Davis, que finalmente fracasaron. Después, en Oslo, que también fracasó. Y eso ahí ya está escrito, una estipulación que hablaba paz por tierras. Después se cambió a paz por seguridad, ¿ya? O tierras por seguridad, perdón. Pero en definitiva eso está ahí. ¿Quién va a lograr que eso se confirme, vale decir que se logre firmar, poner la rúbrica, es justamente la persona del anticristo, ¿ya? Ya.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mateo 24 es, fíjense ustedes, Daniel 9:27, que habla de la semana que falta, corresponde a Mateo 24, del 1 al 28, y corresponde a su vez a Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Fíjense ustedes, a Daniel se le da un chispazo que no entiende. Jesús en el Monte de los Olivos amplifica esto, pero Juan en Apocalipsis lo detalla. Es el mismo evento. Ya, Mateo 24:1 primero, ¿no? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pausa. Ahí tenemos entonces qué lo está informando el Señor. En primer lugar, el escenario es la cercanía del templo, viene saliendo del templo. Él les dice la primera profecía que se cumplirá el año 70 después de Cristo, cuando no quedará piedra sobre piedra. ¿Ya? Pero posteriormente la pregunta de los discípulos, ¿cuál es? Leamos. Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe. Del fin del tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuándo serán y qué señal? Están preguntando tres cosas, ¿no es cierto? Ahora, el cuándo fue el año 70, la destrucción del templo, pero ¿qué señal habrá de tu venida? Y ahí Jesús comienza a decir, Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. recuerden que los discípulos no están pensando en el rapto, están pensando en el regreso glorioso. Todavía no existe la iglesia, están pensando en el regreso de Jesús. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ya, pausa. Principio de dolores no significa que esto va a ocurrir y después va a venir el rapto. No, principio de dolores significa que se va acercando al día final. Al día final. Ese pedacito que leyó la Mirta, ¿no es cierto? Ahí se está correspondiendo a estos 4 jinetes. ¿Ya? Y vamos a ver, ahora sí, volvamos a Apocalipsis. Primero que nada dice el jinete en el caballo blanco. ¿Ya? Bueno, tenemos el paralelo en Daniel 11:21. ¿Qué es lo que significa el jinete en el caballo blanco? Leamos primero, el 6:1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ya. ¿Recuerdan a qué representaban los seres vivientes? No son los ancianos representan a la iglesia, los seres vivientes representan al campamento de Israel, y aquí son los seres vivientes los que muestran las aperturas de los sellos, porque esto tiene que ver con Israel, ¿ya? Entonces dice que aparece un jinete en un caballo blanco. Ahora, obviamente estamos hablando de que siempre el concepto de caballo o alguien que entra en caballo desde la antigüedad son los conquistadores. Ahora, el caballo blanco representa la paz, ¿no es cierto? Y este jinete, como lo sabemos ya y lo hemos visto varias veces, lleva un arco pero no lleva flecha, significa que en definitiva va a producir una paz, ¿no es cierto? ¿En base a qué cosa? A la diplomacia, a las negociaciones, a la firma del tratado de paz.
¿Qué es lo que el mundo hoy día está anhelando? Paz, ¿no es cierto? Paz. Ahora, vivimos en un mundo sumamente pacifista, pero no tenemos paz. ¿Ya? No tenemos paz. Entonces, es una falsa paz, es una fórmula, ¿no es cierto?, que en definitiva va a conducir rápidamente a que surja la guerra. ¿Por qué? Porque estos tratados, de alguna manera, van a estabilizar el mundo después del rapto. Recuerden que después del rapto, imagínense ustedes hoy día con una población cercana a los 6.000 o más de 6.000 millones, casi 7.000 en realidad, millones de personas. Supongamos que en el rapto se van 1.000 millones, que desaparecen de golpe y porrazo, ¿no es cierto? Eso va a generar un caos a nivel mundial, va a generar, ¿no es cierto?, una situación completamente terrible y caótica, ¿no es cierto? Entonces se va a necesitar efectivamente que se produzca una estabilización. Ahí las exigencias de los pueblos y de los países van a disminuir totalmente, porque en el fondo lo que nos interesa es que ahora todos juntos, unidos, y esta cosa así, salgamos del problema todos juntos, globalicemos, y eso va a durar muy poco, porque finalmente cuando la humanidad nos estabilizamos, empezamos a pelear por lo nuestro. O sea, ya nos olvidamos, ya se pasó la enfermedad, se pasó esta cuestión, listo, ahora ya otra vez volvemos al ruedo. Solamente para que nosotros entendamos que el escenario está listo para que naturalmente entre un gobernante mundial. Por ejemplo, esta noticia, imagínense. Ya bueno, pero ¿qué es lo importante de esto? Ahí ustedes saben que está Bill Gates bastante arruinado. Físicamente y espiritualmente también. Esperemos en el Señor que se convierta. Ya, este hombre, que es un líder mundial de opinión, dice que es necesario que exista una especie de gobierno mundial. ¿Ya? ¿Por qué? Todas estas razones son lógicas dentro del concepto humanista, ¿no es cierto? Políticas igualitarias, repartición de la riqueza, políticas planetarias, ecológicas, digamos, que en definitiva permitan conservar el planeta, bla, bla, bla. Pero ya vemos que esto está, no ahora, esto hace un par de años, ya algunas décadas incluso, está siendo la tónica de que personajes importantes estén abogando por la creación de... El Papa llama a cuidar la tierra creando un gobierno mundial. También una encíclica completa en relación a la necesidad de un gobierno central de carácter mundial. Por eso es que cuando aparezca el anticristo dice que recibe, ¿qué cosa? Una corona. Ahí lo leemos, ¿no es cierto? Le fue dada una corona. ¿Por qué? Porque el mundo lo está esperando. El mundo está esperando el hombre que venga a solucionar el problema y a tomar las riendas de... Bueno, el Papa precisamente va a ser el falso profeta. O por lo menos la antesala, porque después hay otras cosas, se va a fundir una serie de cuestiones que, pero... Entonces, el calentamiento global, el calentamiento... Y por supuesto que la idea es sumamente atractiva y lógica, ¿ya? Ustedes pueden buscar las noticias. Pero lo terrible es que tenemos a este apóstata. Él participó, ahí lo pueden leer, él participó en un simposio, lo invitaron, un simposio donde había 8.000 musulmanes norteamericanos, entre canadienses y estadounidenses. Y él habla de un nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Dice que animar a crear una alianza cristiano-musulmana, que las dos mayores religiones del planeta deben trabajar juntas para luchar y resolver los problemas mundiales. ¿Ya? Entonces se habla del Crislam. Yo no sé cuán cierto será por ahora, pero todo puede ser con este... Entonces tenemos acá, después él se defiende en su Twitter diciendo que él, ¿no es cierto?, siempre lo critican por predicarles el evangelio a los perdidos. Pero él no predijo eso, nunca habló de Jesucristo que era el único camino, nunca, no, ni arrepentimiento. Él lo que dijo es que debemos trabajar juntos.
¿Cachai? Entonces, bueno, Rick Warren, ¿De qué iglesia él es ministro? Saddleback, Así que es californiano. sí, tiene 35.000 miembros activos y miles más siguiéndolo a nivel mundial. Bueno, ¿qué es esto? Esto es porque cuando nosotros entonces veamos, ¿no es cierto?, sino que estamos viendo Apocalipsis, la aparición de este hombre de paz va a ser sumamente coherente con la necesidad manifiesta ya del mundo, ¿ya? Entonces así es como tenemos, y por eso es que es tan importante que la iglesia entienda los tiempos que vive, porque estos no son tiempos en los cuales nosotros realmente tengamos un avivamiento como cristianos. Lo que estamos es reteniendo lo poco que tenemos, ¿ya? Lo poco que tenemos. Lo que cunde hoy día es la apostasía. Hoy día realmente las locuras que existen a través de los canales supuestamente cristianos. Anoche estaba viendo yo enlace y aparecía este hombre Maldonado, ¿no es cierto? Y me quedé un rato ahí porque qué nueva cosa tenía. Y una sarta de aberraciones, realmente es espantoso. Pero ¿sabes qué era lo más espantoso? Que mostraban todos los países donde estaban haciendo esta maratónica y las hojas de compromiso caían. O sea, un robo a mano armada, pero la gente se deja robar también. Y no solamente eso, porque realmente tienen a ese hombre como líder porque quieren lo que ese hombre les está proponiendo, quieren prosperidad material, quieren esto. Ninguno de nosotros quiere ser pobre, estamos claros, pero no es esa la razón por la cual estamos en el Evangelio. La pobreza, la riqueza, el bienestar, la salud, la enfermedad, son parte del aprendizaje que Dios nos da a nosotros. Y gracias, Señor, porque en su gran mayoría ha sido sumamente benévolo con nosotros. Este tema nosotros no lo vamos a ver, no lo vamos a vivir, ¿ya? La iglesia no lo va a vivir, pero es fundamental porque gran parte de lo que nosotros enseñemos a la gente hoy va a ser de alguna manera el evangelio que ellos van a tener en el momento en que ya no estemos, ¿ya? Entonces, el jinete en el caballo blanco obviamente representa la figura del anticristo. Algunos dicen, bueno, que lo despersonalizan y dicen que representa la paz, ¿ya? Pero bueno, la paz falsa va a ser personalizada en la persona del anticristo, así que por lo tanto no hay problema con decir que es la paz, representa la paz. El tema es que es una paz falsa y una paz completamente o absolutamente breve. Porque después que se logra estabilizar esto, ¿no es cierto? Después que se logra firmar el tratado de paz, después que se logra de alguna manera salir del caos, del rapto, va a venir que cada nación por su cuenta va a querer lo suyo, ¿no es cierto? Y por lo tanto se abre el segundo sello. Pastor, eso va a ocurrir dentro de los 3,5 años primeros. Mira, nosotros de aquí en adelante, lo único que sabemos es que son 7 años. Lo que estamos entregando es una cronología, pero en base a sucesos, no a fechas, ¿ya? Porque no la sabemos. No sabemos si la paz va a durar 6 meses, 3 meses, 1 año, no lo sé. Lo que sí es que tienen que ocurrir cosas ahí, ¿no es cierto? Tiene que ocurrir la autorización, o sea, la firma del Tratado de Paz, la reconstrucción del templo. Entonces, los judíos, por ejemplo, dicen que ellos en 1 año o en 11 meses pueden terminar el templo ya. Tienen una serie de cosas en cuanto a tecnología y preparación, todo. Por lo tanto, por eso no es con fecha, ¿ya? Hay una fecha que marca que es la mitad de la semana. Y a partir de la mitad de esa semana ocurren otros eventos, pero exactamente decir que la paz duraría 3 años y medio, entre comillas, o sea, porque si los judíos pueden hacer sacrificio en su templo y cesa esto a la tercera, a la 3 y media, a la mitad de la semana, entonces claramente hay un periodo de 3 años. Exacto, pero no tan así, porque dentro de ese periodo tenemos también guerras, por ejemplo, Gog, Magog. El anticristo va a defender a Israel, porque de alguna manera va a operar como el Mesías que los judíos están esperando, ¿ya? Entonces, sí van a haber guerras, pero obviamente a partir de la mitad de la tribulación, no solamente se van a intensificar las guerras, sino que además vienen juicios de otro tipo, ya no entre nosotros, sino que de parte de Dios, ¿ya? Es Dios quien está castigando el planeta. Ahí en la mitad está la abominación. La abominación desoladora, claro. Se supone que el anticristo se instala en Jerusalén, ¿no?
Exactamente, en el templo. ¿Ya? Lo que sí marca un poco la fecha, por decirlo así, es que el rapto de la iglesia marca el inicio de Eso sí. los 7 años y también el rapto de la iglesia marca el tiempo que ya no queda nada para la firma del tratado. El tratado no va a ser firmado antes, estando la iglesia. No, no. Y la construcción del templo no va a ser tampoco antes del tratado. Antes tampoco. Entonces, bueno, eso es bien importante. Nosotros, gracias a Dios, dado los estudios que hemos realizado a lo largo del tiempo, podemos ubicarnos con relativa certeza dentro del periodo en cuanto a los eventos, que es lo que nos toca. Pero el tema de las fechas no debiéramos ni siquiera aventurarnos, porque a la vez, por ejemplo, alguien me preguntaba, bueno, más o menos a qué altura en los 7 años van a ser las bodas del Cordero. Yo, claro, eso en los 7 años terrenales, en el cielo van a estar ocurriendo otras cosas, pero no podemos ni siquiera hacer una aplicación cronológica al tema del cielo, porque es otro tiempo, es otra realidad, ¿ya? Totalmente desconocida. En Daniel 7:20, ya, antes de eso, todo el capítulo 7, por favor, léanlo después, todo el capítulo 7 habla de la visión de las 4 bestias. También tiene que ver con esto y tiene que ver con los imperios que pasaron, pero con el último imperio, que es al que le salen los 10 cuernos. ¿Ya? Recuerden que la palabra cuerno o el cuerno representa poder, gobierno, ¿no es cierto? Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ya, este es el famoso cuerno pequeño, ¿no es cierto? Que a diferencia de los otros 10 cuernos, habla, dice cosas ofensivas contra Dios y todo esto, que es la persona o la figura del anticristo. Daniel 11:21, desde el 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Ya, también hace alusión, vamos a analizar eso después, alusión a la figura del anticristo. En el 7, capítulo 7, vamos a leer de nuevo del versículo 21 hasta el 25. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Ahí hace alusión al Imperio Romano histórico, ¿ya? Las piernas de hierro de la estatua que vio Nabucodonosor. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Reino, ¿no es cierto?, futuro, salido geográficamente de este espacio del Imperio Romano. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Ahí están esos 3 años y medio, ¿no es cierto? Cuando este cuerno pequeño se manifiesta como realmente o se autoproclama Dios en el templo de Jerusalén. ¿Ya? Todas esas son figuras del anticristo, el cuerno pequeño, ¿no es cierto? El jinete en el caballo blanco, en fin. Volvemos entonces a Apocalipsis. ¿Qué puede significar eso de que ¿Cambiará los tiempos? no, que elimina 3 y queda... Ya, eso también lo vamos a ver cuando veamos la bestia que surge del mar, ¿no es cierto? Porque en definitiva está hablando de que de alguna manera él va a eliminar 3 de los reyes, de la coalición que él tenga, y se va a quedar con 7. Ahora, la eliminación de esos 3, según los entendidos, de alguna manera se relaciona con reyes del oriente, ¿ya? Porque entonces, al ser eliminados de ahí, estos reyes del oriente se levantan en guerra contra él, que en definitiva en la batalla del Armagedón es los ejércitos del oriente que vienen a combatir al anticristo. ¿Ya? Puede ser.
Pero lo único que es concreto es que son 3 reyes que él descarta de su coalición. Capítulo 6, versículo... Sí. Entonces vemos que este personaje, el anticristo, va a operar en función de una paz, un bienestar, ¿no es cierto? Va a dar esperanza al mundo, pero esto va a ser corto, ¿ya? Y va a ser probablemente, y este concepto de que recibe una corona es sumamente importante porque es como el mundo hoy día está preparado para. Ya el mundo está preparado, está absolutamente necesitado, y los grandes estamentos de poder coinciden en la necesidad de centralizar el gobierno del mundo en un gobierno mundial, ¿no es cierto?, para tener políticas equitativas e igualitarias de todo tipo. Ahora, capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, «Ven y mira». Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ya. Esta paz dura muy poco, ¿no es cierto? Estos acuerdos, todo esto genera igual una tensión al punto de que se produce guerra a toda escala, a todo nivel y en todas partes, que se corresponde con Mateo 24, que dice que oiréis de guerra, rumores de guerra, se levantará reino contra reino, nación contra nación. Eso no está hablando del tiempo presente. El tiempo presente, las guerras que se pelean son guerras de carácter local y antes de la Segunda Guerra Mundial el mundo no estaba involucrado en esos conflictos. Ahora no, esta situación va a generar que efectivamente en todas partes del mundo haya estos focos, ¿no es cierto?, de guerra, de recuperación de territorio, de salida al mar, de esto, de acá, de allá. Entonces se va a armar la grande, se va a armar la grande, ¿ya? Carlito, este caballo bermejo ya no representa al anticristo, o representa la fuerza del anticristo. Claro. Empieza con guerra. Claro, lo que pasa es que más que la fuerza del anticristo, representa, digamos, la falsa paz que quiere entregar el anticristo. ¿Entiendes? Que finalmente esta falsa paz va a generar que este caballo blanco, ¿no es cierto?, mute en bermejo, ¿no es cierto?, en rojo, ¿ya? Y que se generen estas guerras, ¿no es cierto?, a nivel de todas partes, se van a matar unos con otros. Una gran espada significa que va a abarcar gran parte de la población del mundo, y efectivamente esta batalla o esta guerra va a dar lugar al caballo negro que viene en el versículo 5, el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven y mira». Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ya. Este caballo negro, bueno, en Jeremías 4:28, en Malaquías 3:14, la muerte se grafica con el color negro. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente, después de la guerra va a quedar gran cantidad de mortandad. Miles de cadáveres van a estar, ¿no es cierto?, sobre la faz de la tierra, y la muerte va a abundar en todas partes, ¿ya? La consecución de esto va a llevar al capítulo, al versículo 6, que nos habla del... recuerden que acá se producen las típicas paradojas de la guerra, en que existe una hambruna gigantesca, pero sin duda, increíblemente, los productos lujosos, los poderosos los siguen teniendo. En la Segunda Guerra Mundial, mientras el pueblo alemán se moría de hambre, los nazis gozaban de los mejores vinos, las mejores carnes, ¿no es cierto? Y siempre es así, ¿ya? Que representan el vino y el aceite. El vino y el aceite representan los lujos de la vida, ¿ya? Entonces, no va a haber prácticamente el trabajo de un día va a alcanzar para una comida, y una comida de malísima calidad, basada principalmente en la cebada, que no tiene valor nutritivo, se le da principalmente a los animalitos, ¿ya? Entonces, pero sin embargo los poderosos van a seguir gozando de los placeres de la vida, ¿ya? Ahora, capítulo 6, versículo 6,
y 6, 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, «Ven y mira». Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ya, eso resume los 4 jinetes. El resultado de una falsa paz se va rápidamente a movilizar hacia una guerra de carácter generalizado, ¿no es cierto?, que va a generar una inmensa mortandad y como consecuencia de eso va a haber gigantesca hambruna, va a haber gigantesca pestilencia, ¿no es cierto? Y por supuesto que eso va a generar muertes por medio de la guerra, la espada, las pestes, las enfermedades, el hambre. Cuando nosotros leemos Mateo 24, versículo 6, 7, Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ahí tenemos el caballo rojo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya, ahí están todos los caballos, ¿no es cierto? Entonces Mateo 24 en esos 2 versículos está resumiendo o dando una sinopsis de lo que nosotros estamos viendo desplegado aquí en el libro de Apocalipsis. Ahora, sí, por la pudrición que queda después de la guerra, ¿ya? Imagínense usted lo que significa eso, digamos, en cuanto a la magnitud y en todos lados. Entonces, eso va a ir generando, esa es una situación que está ocurriendo, por así decir, en el plano horizontal. Por supuesto que es mediado por Dios todo, pero Dios, entre comillas, todavía no ha hecho una intervención como la que va a hacer por medio de los cataclismos, ¿no es cierto?, de los sismos y de todo, y de todo lo que significa envenenar las aguas del mar, envenenar las aguas de los ríos. Todo eso va a venir de parte de Dios, hacia un planeta que está bajo juicio. ¿Ya? Bien, llegamos hasta ahí hoy día. ¿Qué cosa? Carlito, que hay una película que tiene 2 partes que se llama Dejados Atrás. Es muy buena y grafica bien bíblicamente un poco todos estos acontecimientos y muestra que o sea, uno más o menos lee y puede imaginarse algo, pero la catástrofe, la escoba que va a quedar cuando suceda el rapto va a ser tal que eso va a llevar, digamos, a un caos total y absoluto. Y de eso tenemos que nosotros traer a memoria que cuando fue el terremoto y el maremoto del sur, a los 2 días, cuando ya la gente que veía que no había ayuda y se tomaron prácticamente una ciudad completa, cuando la ayuda venía, estaban los recursos, estaba todo, la institucionalidad totalmente en sus lugares, todo. Pero imagínense lo que queda cuando se desaparece tanta gente. Y muchas veces se grafica un poco como que malo Dios porque si se cae un avión y justo el piloto era cristiano y se van a morir todos, ¿cómo puede pasar? Pero resulta que ese caos va a quedar. Consecuencia del pecado de la humanidad y consecuencia de todo lo que ya estaba aquí. O sea, se está cumpliendo. Pero sí, es tan terrible que yo creo que de lo que nos imaginamos un poco lo podemos graficar en películas, pero a lo mejor ni tampoco. Porque O sea, la realidad siempre supera la ficción, es una máxima. Pero efectivamente, por eso es tan importante que uno haga memoria, tal como decías tú, de las pequeñas señales, pequeñas entre comillas, pero pequeñas en relación a la magnitud de esto, que generan caos, ¿no es cierto? Caos, ¿no es cierto? Entonces, las desapariciones, el no saber dónde está la persona es terrible, es desesperante. Y esto multiplíquenlo por millones de millones, ¿ya? Sumado a eso, el caos que va a quedar a nivel de lo que es el transporte público, en fin, las comunicaciones, todo. Por eso es que el anticristo va a llegar en un terreno absolutamente propicio. Si hoy día, que hay un caos en el mundo, pero es un caítos, ¿ya? Caitititito. Comparado con el caos que va a venir, la gente está clamando por un líder mundial. En ese entonces va a ser un clamor general, total,
¿Ya? Hoy día todavía hay algunos que tienen sus peros y le da como temor que esto, que alguien que tenga tanto poder, todo. Pero en ese momento todo el mundo va a estar de acuerdo. Y este hombre va a traer esa estabilidad, ¿no es cierto? Y esa esperanza que va a necesitar esta gente para poder volver, entre comillas, a surgir. Pero vemos la naturaleza que hay del ser humano, que después de esa estabilidad empieza otra vez la guerra, la ambición, todo. Fíjate que nosotros leamos las cosas como están. Hoy día se producen estas paradojas, en realidad no son paradojas, son contradicciones, que por un lado te dan la noticia de que está por aprobar la ley de aborto. Y por otro lado hay una protesta de matrimonio con coches vacíos, que no pueden tener hijos. ¿Sí? Aquí los queremos matar y aquí los queremos tener. Entonces, la gente no se detiene a pensar porque está tan ensimismada en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, que no importa contra quién tenga que combatir. Yo necesito matar a este crío. Yo necesito tener una guagua. ¿Sí? Millones en ingeniería genética acá, millones en asesinar a otros acá. ¿Ya? El tema del homosexualismo y de todo eso, hoy día se tomó completamente la agenda del mundo, no solamente de nuestro país, del mundo. ¿Ya? Entonces, hoy día nosotros, y la señal más clara de que esto está llegando a un punto es el hecho justamente de la perversión sexual. Es ahí cuando el ser humano, todo lo demás, las ambiciones militares, de poder, de todo, claro que son dañinas por supuesto, pero cuando el ser humano comienza a estatizar, por así decir, la perversión sexual como una norma correcta o normal, entonces ya estamos a puertas del juicio. Claro, a puertas del juicio. Y eso, créanme que está ocurriendo. Uno ve, independiente de que sea esta señora, porque tampoco los otros los han hecho bien, pero se da cuenta que no sabe para dónde va la micro. No saben qué hacer. Y estamos hablando de quienes nos dirigen. Ahora, igual que los entrenadores de fútbol, todos nos creemos entrenadores de fútbol, ¿no es cierto? Y todos nosotros nos creemos también presidentes. Yo haría. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando llegas ahí, no hace. No hace. Te somete a la ambición, al poder. Yo creo que la mayoría de los que de alguna manera entran en la carrera política lo hacen con el deseo de ayudar, de esto, pero al poco andar el medio los consume. Y ahí tú tienes a la Camila Vallejo y todo esto hoy día, pero totalmente no vendidas, entregado al sistema. Y así va a ser con todos los personajes.